Hola, bienvenidos a esta charla número 2 del tema Geoingeniería y Chemtrails. Y bueno, vamos a continuar hablando de las evidencias observacionales que, digamos, continuando con la charla del video anterior, vamos a ver las evidencias observacionales que uno fue recolectando por medio, bueno, de quedarse horas tomando fotografías, filmando, viendo a simple vista, con binoculares, buscando información de otros medios, de investigadores, etc. O sea, nos seguimos remitiendo a 11 años atrás, cuando esto empezó a tomar más cuerpo. Bueno, lo que se empezó a ver, entre algunas cosas que enumeré en el otro video, fue, entre otras tantas fenomenologías, ¿no?, que implican los vuelos de las aeronaves y la emisión de sus estelas, famosas estelas químicas. Comencé a ver, por ejemplo, el hecho de que esto se hacía sobre las ciudades. Y como ejemplo tengo la experiencia de que estando a cientos kilómetros a 30, 40 kilómetros, llegando a una ciudad, por ejemplo Córdoba, la ciudad de Santa Fe o la misma ciudad de Rosario, que es donde vivo, se observaban las líneas cruzadas, ¿no? Bueno, esto te pueden decir, sí, son ciudades, los aeropuertos están cerca, hay más vuelos, pero ¿qué pasa? Esto viéndolo desde afuera, cuando uno está llegando, está por la ruta yendo hacia estos centros urbanos, se veía la actividad y la nubosidad sobre la altura de estas ciudades. Y observando desde dentro de las ciudades, en muchas ocasiones he podido ver cómo un avión que puede ser comercial, digamos un avión declarado o no, al entrar al perímetro del área poblada, comienza a emitir el chemtrail, y cuando sale del lado opuesto, sale de la zona urbana, deja de emitirlo. O sea que acá también hay una prueba de que esta prueba también refuta totalmente el hecho de que la estela de condensación está emitida por una cuestión del clima y de la humedad en alta altura. Bueno, esta es una de las observaciones. Otra también que sucedía, que se veía mucho más actividad, por ejemplo en los días festivos, días feriados, que muchos por ahí dicen, sí, pero esos son los días que más actividad hay al ser feriado, porque hay más vuelos y más gente que viaja. Sí, está bien, pero por ejemplo el día de la primavera, yo recuerdo muy bien, no sé si fue en el año 2013, fue algo terrible, terrible. Acá en el día de la primavera, aquí en Argentina, en Rosario, se acostumbra a que los estudiantes salen se toman el día y bueno, y hacen actividades al aire libre y se toman las tardes y los parques se llenan de jóvenes y bueno. Ese día fue algo atroz, inclusive pasó lo que nunca había visto, un avión a muy baja altura, aquí en Rosario, pero yo calculo que iba a 3.000 metros, una cosa así, porque era impresionante cómo emitía la estela como si fuese una fumigación. Era algo realmente espeluznante. Y recuerdo que ese día estaba escuchando una radio y había llamado mucha gente a una emisora local manifestando esta actividad, este fenómeno, y la verdad que bueno, en un par de
veces dijeron, hablaron de esto y después no hablaron más, no quisieron hablar nada. Y lo mismo sucedió, esto fue hace mucho tiempo, quizás una de las primeras veces que he tenido la oportunidad de observar aviones de este tipo. Me recuerdo mucho una mañana que fue uno de los primeros días que vi en realidad los aviones emitiendo estelas, porque antes, como yo les contaba en el video anterior, había visto las nubes, cirros que no me cerraban, no me parecían naturales, pero cuando empiezo ese día a ver los aviones, he visto aviones volando en círculo alrededor de la ciudad de Rosario y otros cruzando en distintas direcciones. Y recuerdo que ese día llamaba a la gente a un programa de radio muy conocido aquí de una radio local, y el periodista decía que habían, bueno, anuncia que esto estaba sucediendo, y decían que era porque en Buenos Aires había un problema climático de nubosidad o de niebla, y entonces esos vuelos los derivaban al aeropuerto de Fisherton a Rosario para que aterricen acá. Y bueno, eso yo me la creí, digamos, porque recién estaba con estas cosas, pero después no se habló más. Yo creo que han tenido la orden en los medios periodísticos de no hablar de este tema o algo así, porque después realmente no se habló más de este tema. Justamente otro de los comportamientos de los aviones es que volaban en círculos o realizaban curvas de 90 grados sobre la ciudad, y eso realmente son maniobras que no son normales en aeronáutica. Yo no soy ingeniero aeronáutico, no soy piloto, pero bueno, hay pilotos que dicen, y muy conocidos inclusive, que hablan diciendo que estamos locos los que hablamos de este tema. Pero bueno, eso... Bueno, otra de las curiosidades del comportamiento y de la emisión de nubes, que los días que ocurrían estas cosas, por ejemplo, me conecté, yo tengo amigos médicos conocidos que trabajaban en distintos centros de salud, en hospitales y sanatorios, y me reportaban los casos que había de problemas respiratorios, sobre todo infantiles, en todas las épocas del año, pero justamente al día o a los 2 días de que se veía gran actividad de ingeniería, como le llaman ahora, había muchos casos de consultas de padres que venían con sus chicos por problemas respiratorios. Bueno, esta fue otro condimento, ¿no? Bueno, a todo esto, volviendo a la actividad que habíamos realizado, nosotros llevamos la inquietud al Consejo Deliberante. Esto, bueno, ya es un tema que muchos lo conocen, inclusive en YouTube están los videos de esa época, que en realidad nunca nos quisieron dar una audiencia, tuvimos que entrar un poco como a la fuerza para que nos escuchen, porque queríamos que nos escuchen, aunque sea. Y bueno, desde ya no fuimos bien recibidos, más allá de ser mirados como gente rara y loca, que creo que de eso, bueno, cada uno tiene su opinión, pero hemos visto cómo nos mal recibían, y muchos se reían y burlaban por el tema que veníamos a exponer, ¿no? Y sí, es comprensible porque mirándolo desde la... No lo quiero llamar desde la ignorancia, porque no quiero hablar desde ningún pedestal, ¿no? Al contrario.
Pero la verdad que yo creo que lo mínimo que tendrían que haber hecho es habernos escuchado. Nos escucharon, pero con pocas ganas, con la sensación de que estábamos molestando y le estábamos haciendo perder el tiempo, no sé qué, porque realmente cuando entramos no vimos que estaban en ninguna actividad en ese momento de las que los concejales están debatiendo, por ejemplo. Y bueno, no han escuchado, pero bueno, es como fuimos a un lugar equivocado también, ¿no es cierto? Porque en realidad ir al consejo para esto fue como una pérdida de tiempo. Pero bueno, eso hizo que quizás alguien más se haya enterado de que algo estaba ocurriendo. Lo positivo fue que después de un tiempo me llega una noticia de que una diputada, una senadora de la provincia de Santiago del Estero, que no voy a dar el nombre porque en realidad no quiero meter gente en este tema con nombres, porque si bien no creo que haya problemas, pero yo algunos problemas tuve luego de una emisión que se hizo en un canal de cable, que fuimos invitados por dos periodistas que la verdad que les agradezco mucho porque al menos nos prestaron micrófono para poder exponer, y mostramos videos y todo lo que teníamos recopilado de información fílmica. En ese momento me habían llamado por teléfono para algunas notas de radio, como comenté en el otro video, algunos para mofarse, pero también he recibido algunas llamaditas un poco intimidantes, ¿no? Así que bueno, eso lo dejo ahí porque tampoco quiero estirar mucho el tema. Volviendo a la cuestión de la senadora, esta señora emite un documento que después en el próximo video o en el otro lo voy a leer, donde lo lleva al Senado de la Nación como una... Perdón que tengo un machete acá abajo. Como un proyecto de declaración de Senado. Creo que esto fue en el 2014 o 2013. Y la verdad que hizo muy buen trabajo. Me dio... La verdad que me impactó un poco porque no sabía que alguien de esa altura se iba a tomar cartas en el asunto, por lo menos intentarlo. Pero bueno, se ve que como todas estas cosas ha quedado cajoneado o no ha pasado a mayores. El informe estaba bastante bien hecho, daba mucha información sobre este tema, como elevando a las autoridades nacionales que por lo menos se fijen si algo está pasando. Porque ¿qué pasa? El tema también viene porque nosotros al transmitir esto y decir que había aviones que estaban violando la soberanía nacional, eso también le causó mucha incomodidad a las autoridades nacionales, y eso hizo más que de este tema no se hable. Eso a nivel local, sabemos que esto es una cuestión global, ¿no? Esto es global. Quizá haya algunos países que esto no se realiza, no lo sé fehacientemente. Tengo entendido que hay países que no se produce. Generalmente los países llamados de primer mundo son los más afectados. Acá en la Argentina también. Después de esta actividad se armó una conferencia en la cual en el grupo se habían sumado distintas personas con la misma inquietud. A todo esto, cuando hablaba de si nosotros lo que solicitábamos en el consejo era que nos den alguna respuesta a nivel oficial. Ya le habíamos comentado más o menos lo que le estaba hablando antes, todo este fenómeno, y bueno,
después de tratar a la fuerza de que nos den la respuesta, porque la respuesta no llegaba, ellos decían que después de unos días nos iban a dar un informe sobre todo esto, no nos daban nada, y bueno, uno lo fue, digamos, persiguiendo. Y bueno, y la de siempre, ¿cuál fue la respuesta? No, quédense tranquilos, son aviones, es la condensación del motor que emite y empiezan porque emite el dióxido de carbono, el vapor en alta atmósfera se comporta de la siguiente manera, bueno, o sea, explicando lo que es un contrail, como hacen todo, como hizo un famoso periodista de televisión argentina hace muy poco tiempo, utilizando la historieta, la pequeña historia de cómo se produce un contrail, que es bueno, es irrisorio. Entonces nos dan esta explicación y bueno, dijimos, estamos perdiendo el tiempo. Entonces tenemos una conferencia, que inclusive en el grupo había un señor que en paz descanse, falleció hace poco, el ingeniero Helguera, que conocía mucho sobre el tema de la combustión de turbinas aeronáuticas. Y bueno, inclusive en la conferencia dio una explicación sobre este tema, otros dieron unas explicaciones observacionales como las que di en mi caso, otros se dedicaron a dar, ya entrando en el terreno de las ondas de las ondas electromagnéticas, microondas, psicotrónica, y bueno, ahí ya también hay todo un abanico como para entrar también, ¿no es cierto? Porque esto está todo integrado, todo este tema, hay mucho de esto, y si uno empieza a explayarse y empieza a buscar y empieza a extenderse, vaya a saber a dónde uno termina, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de estar siempre dentro de la objetividad y tampoco, por favor, lo menos que esto no tiene nada que ver, tampoco hay que aclararlo, ¿no? con cuestiones políticas o de sistemas de gobierno, ni nada de eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablábamos del tema de soberanía, de que había aviones, inclusive algunos sin matrícula, que no figuraban en los registros de vuelos comerciales, esto parece que molestó a un sector, porque aparentemente cualquier avión apaga el transponder, que es el que emite el eco, la señal que toma un radar, y lo hace como quiere. Entonces esto, bueno, ya entraba como en un terreno que no era bienvenido, y justamente habíamos obtenido filmaciones por medio de Zoom de aviones que no tenían matrícula. Algunos sí, eran aviones de las aerolíneas conocidas comerciales, y en muchos casos, en mi caso particular, registré vuelos de aviones no matriculados. Inclusive realizando vías por sendas que no eran de ruta aérea, sendas de direcciones diversas. Bueno, a todo esto también en ese momento habíamos visto que ya en el año 2009 este señor David Kay, que es el que está atrás de todo esto, inclusive estaba en videos, en las conferencias que este hombre daba y las charlas que le daba a las personas del gobierno para implementar un sistema global de geoingeniería para controlar el cambio del clima, porque decían que si esto no se hacía iba a haber mucho inconveniente a nivel climático en el futuro cercano. Entonces el hombre debía corregir por medio de la geoingeniería, en este caso adoptando el modo de diseminación de
de sustancias por medio de aviones en la alta atmósfera, adoptando ese sistema, porque hay muchos sistemas. Por ejemplo, había uno que era por medio de cohetes, otro realizaba, digamos, la emisión desde el mar por medio de evaporación de agua de mar. O sea, hay un montón de patentes inclusive que estaban registradas y que se iban a adoptar, y terminaron adoptando este sistema que es el que está actuando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Así que bueno, entonces estas conferencias que daba este hombre hacia las personas del gobierno están registradas. No sé si algunos videos lo deben haber borrado, pero hay otros también más actuales. Y lo curioso es que hay uno que es del 2009, donde ya dicen que ya hay que poner en práctica todo esto. Y ya estaba en Estados Unidos, ya, bueno, acá empezó, como le digo, en el 2007, en Estados Unidos ya hace del año 98 que esto se viene practicando. Acá empezó en el 2000, habrá empezado en el 2005, 2006. Y decía que, bueno, esto, si están eliminando sustancias metálicas como cromo, bario, aluminio, etcétera, tendría, dicen que alguna consecuencia iba a traer todo esto, que no era inocuo, alguna consecuencia iba a traer, y sobre todo para la contaminación ambiental y la salud de la gente, de los animales, de las plantas, de todo. Y bueno, y este hombre dice que no, que hay que hacerlo ya y que eso después se verá, o que hay que mandárselo a una universidad que se especialice, se encargue de ese tema, pero posteriormente, y que eso hay que realizarlo ya. Y curiosamente, en el año 2015, hace poco encontré un video que este hombre habla, y inclusive no sé si es una conferencia esta de TEDx, que son estas conferencias famosas que realizan, donde él habla de patentes de geoingeniería como para cómo se podría implementar el cambio climático a nivel artificial, pero lo propone como algo que no se estaría haciendo, como como una propuesta. Así que todo es muy confuso desde la parte oficial, ¿no es cierto? Ya sabemos que es confuso y que intentan confundirlo. Así que bueno, esto ya sabemos lo que provoca, es como una especie de efecto invernadero. En algunas patentes figura como efecto Whistler, que estas sustancias quedan suspendidas en el aire. Yo me recuerdo mucho a un recital que fui en el año 95 a ver los Rolling Stones, y arrojaban unos cuadraditos de aluminio, de papel de aluminio de 1 centímetro por 1 centímetro aproximadamente, que era uno de color plateado y uno de color dorado. Había millones, miles. Los arrojaban al aire, y estos papelitos quedaban flotando en el aire, moviéndose, y con la iluminación formaban un efecto en el aire como destellos de luz. Y bueno, y eso justamente es lo que estas sustancias, que son como filamentos de aluminio muy finitos, muy pequeños, que quedan suspendidos en el aire, realizan con la luz solar, realizan este efecto y producen una capa artificial, de clima artificial, de efecto invernadero. Y eso es lo que provoca que sentimos esos días calurosos, pesados, nubosos, como que el sol está insoportable. Y justamente, generalmente al otro día ya se encapota todo el cielo y produce lluvia. Después está la parte de que estos mismos conductores metálicos trabajan como conductores y hacen que por medio de frecuencias, en su momento se hablaba mucho del HAARP, de este sistema de antenas que emitían microondas
desde... Bueno, no voy a hablar mucho del HARP y todo eso porque ya es para largo y hay mucha gente que en YouTube está hablando de este tema, pero se dice que, bueno, por medio de ondas electromagnéticas, hoy en día ya directamente están hechas con las antenas de la telefonía celular. Esto hace también que por medio de estas ondas se puede, esta nubosidad se puede trasladar de un lado a otro, ponerla donde uno quiera. Y justamente, hablando de tiempos más recientes, creo que fue el año pasado o hace un tiempo que tuvimos muchas sequías aquí en Argentina, ahora en este momento la está padeciendo Uruguay. Y también el efecto que se hablaba mucho era que no venía tampoco el frío y ya estábamos en junio y el frío no venía y no venía y no venía. Y observando los mapas geosatelitales de las páginas del clima, de estas páginas que se dedican a dar la información sobre el clima, se veía que había una parte, por ejemplo, en el sur de la ciudad de Rosario, a la altura, a unos 40 kilómetros de acá, que siempre se formaba como una línea donde las nubes, por ejemplo, aquí en Argentina cuando viene el invierno, generalmente en otoño por ahí hay un periodo de lluvias y de humedad, y después eso se va con el viento del sur, que viene de la Patagonia, que es un viento seco y frío. Y bueno, resulta que se veía que había como si fuese una barrera que no dejaba pasar esas corrientes que provienen de la Patagonia y quedaban atascadas, como que rebotaban, como que una franja de nube más grande la retenía. Y bueno, eso también muchos le atribuían a la geoingeniería. Otros hablan también de que como se pueden armar nubes, también se desarman nubes, ¿no? Bueno, eso es un tema que también hay que verlo y bueno, es muy extenso, ¿no? Pero bueno, en conclusión del video número 2, estamos en 2023. Todo lo que se había hecho en el 2012 en cuanto a las actividades y ese interés que había en poner información en el tapete, bueno, digamos, no quedó en la nada porque hay mucha más gente que está interesada en el tema y que lo conoce. Ya vimos, por ejemplo, el caso de Azul, provincia de Buenos Aires, que después vamos a hablar en otra oportunidad, que hace poquito hubo un caso similar al de aquí de Rosario. Los ciudadanos estaban inquietos porque veían que algo estaba sucediendo y también fueron a su consejo deliberante a pedir información. En mi caso yo tuve mucho tiempo, después de años, inclusive hasta hace poco, viendo personalmente todo, observándolo desde un punto personal, charlándolo con gente conocida y nada más. No me dediqué más a tratar de no difundir, pero bueno, en este momento solamente quisiera, esto es para contar la experiencia que uno ha tenido con este tema, porque tengo muchos conocidos que se empezaron a enterar hace un par de años y me han llamado y bueno, y esto es un poco como para que quede, no se pierda toda esta información y por ahí aporte a otras tantas que hay en internet o bueno, en los lugares donde se puede encontrar, ¿no es cierto? Así que bueno, les dejo un saludo y después más adelante seguiremos charlando del tema. Vamos a ver en qué consistía la declaración que hizo la senadora y que bueno, lógicamente, que sería ilógicamente, ¿no? Quedó en la nada. Hasta luego.